Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema delicado pero también bastante controversial. Vamos a conocer acerca de la muerte. Que no cunde el pánico, no tenemos por qué temer. No contaban con mi astucia. La muerte para un cristiano es el momento cuando pasamos de esta vida temporal a la vida eterna en el encuentro con el Eterno Padre. Por eso no tenemos que temer. Sin embargo, debido a la influencia de varias culturas y también en esta época contemporánea, pues se nos vende una idea bastante temerosa y horripilante acerca de la muerte. Sin embargo, vamos a conocer qué nos dicen las Sagradas Escrituras, la Biblia, acerca de la muerte. El mismo intento de olvidar o la voluntad de marginar la muerte o de recluirla entre los temas inoportunos de los que no conviene hablar es un síntoma de angustia y de extravío del hombre moderno. Huye del pensamiento de la muerte porque huye del sentido último de la vida. La muerte se ha convertido en tabú precisamente porque plantea inexplorablemente la pregunta sobre el sentido de la vida. Por eso se intenta hacer entrar a la muerte en el cauce de los sucesos banales de cada día, privándola de su carácter dramático y enigmático, describiéndola y demostrándola sin pudor en público a través de los medios de comunicación social. Así que lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos esa idea de películas de zombies que hay en nuestra mente. Ahora vamos a explorar qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Eso. Ok, empecemos por descubrir qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de la muerte. En la Biblia no hay un único modo de concebir la muerte, sino una multiplicidad de diversas perspectivas. Y estas diversas perspectivas no están coordinadas de modo sistemático, sino que reflejan las fases progresivas de la revelación y de la reflexión humana. No encontraremos en el Antiguo Testamento una reflexión sobre la muerte en sí misma, ya que la muerte es negación de relaciones, y la Biblia se interesa más por la vida que por la muerte. Sin embargo, la muerte es un límite y una posibilidad real e ineludible del viviente, una oscura potencia que prolonga sus manejos dentro de la existencia humana. Por tanto, no se puede menos de hablar de ella cuando uno se interroga sobre la vida. Pero la Biblia no se interesa tanto por explicar el dónde y el porqué de la muerte, como por el modo de afrontarla o por el sentido del morir. Momentos históricos que nos han hecho cuestionar este tipo de preguntas es, por ejemplo, las guerras mundiales, las hambrunas y la actual pandemia. Son momentos de angustia social, de angustia mundial, que nos hacen preguntarnos por el sentido de la vida y qué hacemos en este planeta, por qué nacimos y por qué tenemos que morir. Así que sigamos explorando. Dios ha creado al hombre como ser caduco y mortal. El Señor creó al hombre de la tierra y de nuevo le hará volver a ella. Le señaló un número preciso de días y tiempo fijo. Nos dice Sirácides 17 del 1 al 2. La muerte forma parte del ritmo vital de la existencia humana. Sin embargo, es impensable que Dios haya propiamente creado la muerte, lo mismo que el cosmos, esto es, el orden y la belleza del mundo. Es una victoria sobre el caos precedente. Así la vida es el triunfo sobre la muerte. El caos y la muerte no han sido creados por Dios, sino que forman parte de ese fondo precreatural, de donde Dios saca el orden y la vida del mundo con una actividad creadora. Por tanto, la acción creadora divina es ya un acto salvífico que libera del caos y de la muerte, del abismo informe y del silencio del sepulcro. Dios crea arrancando y salvando del caos y de la muerte. Ok, ya va. Esto no es todo, hay muchísimo más. Por esta razón se entiende que no puede decirse que Dios cree tanto la vida como la muerte, como si fueran dos elementos de un mundo querido por Él. Dios ama cuanto existe, según Sabidurías 11:26, y toda la Biblia está convencida de que no fue Dios quien hizo la muerte. Lo explica muy bien Sabidurías 1:13, y al final no habrá más muerte, según Apocalipsis 21:4. El Dios de la Biblia es un Dios de la vida,
vive el Señor, según el Salmo 8:47, y Josué 3:10, y también Jeremías 10:10, y Él no muere. En algunos pasajes se dice que Dios da la muerte y la vida, por ejemplo, 1 Samuel 2:6, Deuteronomio 32:39, 2 de Reyes 5:7, el Salmo 30 en el versículo 4, Tobías 13:2 y Santiago 4:12. Esto quiere decir que ni siquiera la muerte escapa del dominio soberano de Dios. Esto según las citas bíblicas del Antiguo Testamento. Pero también me causa curiosidad saber un poco acerca de los pueblos antiguos y su pensamiento en cuanto a la muerte, que estuvieron alrededor del pueblo de Israel. Vamos a verlo. En la mitología cananea, la muerte es una divinidad, el dios Mot. La Biblia desmitiza la muerte, la reduce a un hecho humano y al mismo tiempo la pone bajo el dominio soberano del único Dios. Esto aparece con claridad, por ejemplo, en Deuteronomio 32:39. Ve ahora que soy yo, que soy el único, y que no hay Dios alguno más que yo. Soy yo el dueño de la muerte y de la vida. Yo hiero y yo curo. No hay nadie que se libre de mi mano. También el morir entra en el ámbito del obrar del Señor, es decir, está sometido a su acción vivificante. De este convencimiento nace la esperanza. Morir no significa caer en la esfera de la influencia de otra divinidad, o escapar para siempre de la posibilidad de relacionarse con Dios. Sin embargo, Israel no sabía concebir cómo era posible reanudar una relación personal viva entre el muerto y Dios. Y es que en esta época era común ver a la muerte como un ser o como una divinidad también entre otros dioses que estaban en la comarca de los pueblos alrededor de Israel. Sin embargo, esto no es así. Y por lo menos así nos lo va explicando la escritura paso a paso en cuanto va evolucionando su pensamiento y acercándose más a Dios. Pero me temo, niños, que le llegó la obra al señor Karim. No se trata de eso. Muchas películas contemporáneas lo que hacen es adentrarnos más en esa mentalidad de la muerte como divinidad. Y ya sabemos que eso no es. La muerte no es un poder divino, una realidad absoluta. Tampoco es lo que decía Nietzsche, la muerte como acto personal. No es lo que entendía Heidegger, la muerte como iluminación de la existencia. Para la Biblia, la muerte no es el momento de plena realización de sí mismo. Lo que importa de verdad es lo que acontece en la vida. La muerte no es una bagatela sin importancia, pero tampoco es más importante que la vida. La Biblia da importancia sobre todo a cómo se vive y mucho menos a cómo se muere. Solo en algunos casos, por ejemplo, para el mártir o para el homicida, el modo de morir revela con claridad que se trata de un justo o de un impío. Pero también entonces es evidente la alusión de cómo se vivió la existencia. La muerte para la Biblia es el signo del carácter limitado y de la caducidad humana. El hombre muere porque no es Dios, porque no es la divinidad absoluta, porque es una criatura. De suyo, la muerte física es vista como una necesidad biológica, no como la consecuencia del pecado de Adán. La muerte normal del hombre es simplemente la consecuencia de su naturaleza finita. Solamente en casos particulares la muerte tiene que ver con los pecados del individuo o del grupo, pero no se puede afirmar en principio que la muerte sea consecuencia del pecado o del castigo por la culpa cometida. En medio de todo, la muerte tenemos que aceptarla como algo propio y natural de nuestra existencia humana. Somos biología y esta parte biológica pues muere y pasamos a la otra existencia. No nos tiene que preocupar eso. Ciertamente es normal la preocupación, pero no nos puede afectar de tal modo que vivamos todo el tiempo angustiados. ¡Que me persigue la desgracia! Tengo miedo en este momento. Calma. Comprendo todas sus preocupaciones. Pero el fin de la vida no es nuestra preocupación principal, es cómo vivimos, y ese cómo vivimos nos lleva hacia los brazos de Dios. Es la perspectiva que quiero que comprendan, y por lo menos que la Biblia quiere que nosotros comprendamos al momento de llegar al final de nuestra existencia para encontrarnos con Dios Padre. Así que sigamos adelante. Del millar de veces que aparece la raíz lamut en el Antiguo Testamento, unas 630 lo son bajo la forma verbal y 151 veces en la forma sustantivada, es decir, morir. Es una acción del hombre. Solo en 20 casos se dice de los animales y en Job 14:8 de las plantas. También a menudo el sustantivo mawet, muerte,
indica el morir, contrapuesto a vivir, según Deuteronomio 30:19 y 2 Samuel 15:21. También lo podemos encontrar en Jeremías 8:3, en Jonás 4:3 al 8 y en el Salmo 89:49. Y por último, en Proverbios 18:21. Asimismo, en el Nuevo Testamento se usa con mucha frecuencia el verbo morir, y hasta el sustantivo tánatos puede indicar ya sea el morir o el estar muerto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la muerte está a veces personificada como una fuerza ciega y cruel. Así pues, la Biblia parece poner el acento más en el morir como proceso y como acontecimiento que en la muerte. En efecto, se coloca en una perspectiva existencial concreta y considera el acontecimiento final de la existencia humana como un acontecimiento humano más que en una abstracción designada por el término muerte. La dificultad de hablar de la muerte se deduce del recurso frecuente al lenguaje simbólico literario, a representaciones imaginarias de la Biblia. Entonces la muerte asume los rasgos del exterminador, por ejemplo, el ángel enviado por Dios para aniquilar a quienes se porten mal, como en 2 Samuel 24:16 al 17, 2 de Reyes 19:35 y Éxodo 12:23. Es un sueño, según el Salmo 13:4. Un pastor que guía a los lugares infernales, al Seol, según el Salmo 49:18. La muerte está asociada a muchos símbolos, como las tinieblas, el agua profunda, el abismo, la noche, el silencio, entre otros. Otras fórmulas que indican el morir resultan interesantes por el fondo de pensamiento que presuponen o al que hacen alusión. Morir equivale a reunirse con sus padres. Por lo menos así lo intenta expresar Génesis 49:29 o Génesis 15:15. El vínculo del parentesco es tan fuerte que el conjunto de relaciones del individuo dentro del clan es tan esencial para la vida que incluso la muerte se percibe sobre ese fondo, dejando así abierta una brecha hacia una especie de supervivencia. La muerte se define también como un volver a la tierra de donde uno ha sido sacado. Lo podemos encontrar en Génesis 3:19, en el Salmo 93, en Job 34:15, en el Salmo 104:29, en Coelec 3:20 y en el capítulo 12:7 también de Coelec. La muerte es la anticreación, el momento en que Dios retira el aliento de la vida que había dado con la creación, según lo narra el Salmo 104:29 y el 146:4. También lo podemos encontrar en Job 34:14-15. Pero también se dice que los muertos van al Seol, el sitio de cita de todos los vivientes. Por lo menos así lo expresa Job 30:23. Una vez más, el Antiguo Testamento no se preocupa por coordinar estas diversas perspectivas, sino que simplemente las expresa. La fórmula mencionada, volver a la tierra, debe relacionarse con los pasajes en que se define al hombre como un ser de barro. Así aparece en Génesis 2:7, en Isaías 29:16 y en Jeremías 18:1-2. Del polvo o de arcilla. Todas estas fórmulas insisten en la caducidad esencial del hombre y en algo bastante seguro, que es la muerte inscrita en la naturaleza misma del ser humano. Como podemos observar, son diversas las perspectivas que tiene el Antiguo Testamento acerca de la muerte. Sin embargo, nos hace falta encaminarnos hacia el Nuevo Testamento, ver cómo los escritos neotestamentarios, es decir, Jesús y los apóstoles, ven el fenómeno de la muerte. Mientras tanto, no se te olvide suscribirte a nuestro canal, dale like, dale a la campanita y no vayas a olvidar navegar mar adentro con el Señor.